Hola. Hola, bienvenidos una vez más a Ni tan rosa. Pues, tristemente, hoy cerramos un capítulo. Nos vamos. Sí, nos estamos despidiendo. Pero no para siempre. No, bueno, quién sabe, porque la Den ya anda así como de yo ya no quiero venir. No, sí quiero. Porque se quedó como en shock. No, últimamente sí me he quedado en shock, pero lo voy entendiendo. Chido. Que no lo aplico todavía al 100. Ajá. No, pero ahí voy. Ahí vamos. Sí. Bien. No es fácil, no es fácil hacer cambios. La teoría es muy fácil, dicen muchos, ¿no? Pero la práctica es la complicada. Sí. La complicada. Sí, hacer cambios en las estructuras de los hijos, en el reglamento, híjole, sí es complicado. Y a mí, por ejemplo, yo que estoy trabajando, que hay días que me voy como pues toda la tarde o mi horario es como muy variado, sí tener como este control sobre el reglamento con los hijos, sí se complica. Es que fíjate que cuando usamos esa palabra, control, es cuando hacemos como un cortocircuito raro porque creemos que todo tiene que ser como tiene que ser. Y no, o sea, lo que necesitamos hacer es guiar y regular. ¿Sabes qué? Tal vez sí tengas razón en eso, porque si yo dejo a mis hijos con una indicación de que, oigan, el celular tienen 1 hora para jugar el celular, la tablet y después la tarea. Sí funciona. Y yo, ¡ay, qué bonitos niños! ¿Quién los viera? Claro, pero entonces nos empezamos a dar cuenta que no eran los niños. Éramos nosotros. Sí, que nosotros no tenemos como el manual. No, a ver, o sea, nadie nos dijo, así tienes que ser papá, ¿no? O sea, yo porque lo estudié, la verdad, y la experiencia, porque aunque no parezca, tengo 20 años de experiencia, o sea, mis primeros pininos en esto de la psicología fue con niños. O sea, la verdad es que yo aprendí todo estando con los niños y era como de, y dicen por ahí, ratos de laboratorio, no, o sea, pues sí observar las conductas y ver cómo, o sea, desde el consultorio lo empiezas a manejar y dices, si esto imagínate, lo que pasa en el consultorio, lo aplicas en la vida, porque muchos papás desde, no, es que no te va a hacer caso, no, es que no, y conmigo los niños, bla, 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 y jugamos y recogemos y yo, ¿dónde está el niño que dijiste que traías? ¿No? Pero si tú te vas dando la oportunidad de tú cambiar tus estructuras, porque decías al principio, es bien difícil cambiar las estructuras de los niños. No, pues empieza por ti. Sí, exacto. Y cuando empiezas a ver resultados dices, no era tan difícil. Sí, la verdad es que sí. Y también me pasaba con la tarea, ¿no? A veces llegaba de trabajar y me estaban esperando para hacer tarea y así de, no manchen, ¿a qué hora vamos a terminar? Y no, ahorita es de, saben que llegan, se cambian, lavan sus topercitos del lunch y a las 3:30 ya tienen su horario establecido, bajan mochilas y hacer tarea. Y yo, wow. Justo. Y ya nada más para que todos los papás que trabajan lleguen y supervisen, porque a ver, o sea, qué padre que los niños empiecen a ser independientes y que ya lo hagan ellos solos, pero acuérdate que eres un guía. Y un guía necesita estar constantemente supervisando lo que está pasando, porque también hay papás de, ya hicieron la tarea, bye, y luego llegan con el reporte de, no ha hecho nada, y tú así como de, ¿qué pedo? No, o sea, tampoco hay que aflojar tanto la... Y también hay tareas que uno sí se tiene que involucrar. A fuerza. Sí, bueno, que también ya las escuelas o los nuevos planes de estudio plantean que el papá se involucre más, porque justamente se dieron cuenta que los papás era como de, uy, ¿qué te dejaron? ¿Quién sabe? Hazlo, ¿no? Y entonces, últimamente con esto de los nuevos ejes y demás, por eso han incorporado a los papás para que también... Sí, no. O sea, estoy de acuerdo y no, porque a mí últimamente me ha pasado que, por ejemplo, Max, es de, no, yo lo quiero hacer, y yo, un trabajo, ¿no? Y yo, pues hazlo. Y hay cosas que yo sí le meto mano y hasta se nota, ¿no? Cuando uno hace el trabajo, la verdad. Entonces Max hizo un trabajo y pues obviamente no le quedó chido, ¿no? Es un chamaquito de 9 años. 9, creo que sí. Ni tan rosa. Y pues lo hizo y él estaba contento con su trabajo. Llega a la escuela y la maestra manda después un mensaje al grupo de WhatsApp
y quiero que el trabajo venga así, una hoja impresa, todo muy bonito. Y yo dije, ay, no. O sea, sí, está padre. Ajá, sí, hay docentes, vamos a decirlo aquí, hay docentes que son flojos, ¿no? Y que quieren que los papás hagan todo. Y a ver, hay cosas donde sí el papá se tiene que involucrar, pero no el papá tiene que hacerlo todo, porque entonces, pues otra vez nosotros vamos a la escuela, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con eso. Y bueno, yo le dije a Max, te quedó muy padre, a mí me gustó, tú lo hiciste, y si la maestra quería que estuviera bonito, hubiera especificado de que lo quiero impreso y ya, le decimos a Frida que nos ayude. y bueno, ya Max dijo, pues no importa, a mí me gustó. Y ya, ok. Sí. Max me ha estado dando muchos dolores de cabeza. Ajá. Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia y no es un despido. Bueno, es una despedida. Me despidieron en vivo. Gracias. Es una despedida, sino con este tema cerramos nuestra primera temporada. Nuestra primera temporada. No se asusten. Sí, y pues nos vamos a preparar para la siguiente, porque la siguiente tiene que ser todavía más intensa. ¿Qué? Sí. Porque en la siguiente, vamos a spoilarlos un poco, va a ser más relacionado hacia las parejas. Sí. Y el tema. Vienen temas muy fuertes ahí. Qué nombre. Que yo espero que Den no salga muy choqueada de aquí, porque si no va a decir, ya no quiero nada. Mucho gusto. Voy a aguantar, vara. Va. Y bueno, ahora sí, cerramos con los adolescentes. Chin. Ya sé. Lidiando con la adolescencia. El dolor de cabeza de todos. Sí. Una etapa complicada como todas. No, yo creo que es la peor etapa del ser humano. Siempre lo he dicho. Sí. De hecho, adolescencia viene de adolecer, de doler, viene de cambios drásticos, tanto en lo físico como en lo emocional, porque ya el pensamiento complejo ya está bien estructurado en ellos, ya la personalidad empieza a tomar más forma independiente de nosotros y ellos empiezan a ser como más individualistas. Y entonces a nosotros es como, eso no me está gustando, ¿no? Sí. Entonces ya te empiezan a desplazar, ¿no? Es una etapa de pérdidas, de ganancias también, y que necesitamos ser súper empáticos, súper comprensivos, súper compasivos, sí, porque hay cosas que nadie nos fue diciendo y bueno, yo creo que aquí todos hemos pasado por la adolescencia y hay unos que dices, no manches, yo no quisiera regresar a esa etapa, porque yo no sabía ni qué pex, ¿no? ¿A partir de qué edad se considera que ya estás en la adolescencia? Bueno, la adolescencia como tal, biológicamente es de los 14 a los 18, biológicamente. Pero hay etapas previas, que es la prepubertad, la pubertad, la adolescencia tardía y ya viene la adultez. Son muchas. Sí, pero van siendo como, dependiendo mucho del contexto, dependiendo de la herencia, dependiendo de lo biológico, es como se van a ir cambiando estas etapas, ¿no? Por ejemplo, las niñas, hablando de géneros biológicos, las niñas empiezan los cambios a partir de los 9. Que empieza la prepubertad, donde ya empiezan los cuerpecitos a cambiar, puede empezar el periodo, la menstruación, y eso pues trae alteraciones emocionales bien fuertes, ¿no? En cambio, los niños, el género masculino, son un poco más tardíos, pero también empiezan a los 11, 10, 11. Si te das cuenta, tenemos como un desfase de 2 años más o menos, por eso nosotras maduramos más rápido que ellos. ¿Y a qué edad consideras que es ideal empezar a hablar con ellos? Bueno, por ejemplo, en mi caso, con las niñas no me costó nada de trabajo, obviamente, hablar del tema de los cambios y todo esto que conlleva, pues, entrar a la adolescencia, ¿no? Pero justo ahorita con Maximiliano, pues, no es como que un tema que yo quiera tocar con él, pero justo en la escuela ya le están hablando que si le... Y yo, ¿Cómo? En mis tiempos. No, pero en algún episodio anterior yo te decía que
la experiencia sexual con otra persona ya está desde los 9 años. Sí, Entonces, sí. por eso ya hay que hablarles. Sí, y yo no sabía cómo abordar el tema, la verdad, y más siendo niño, ¿no? Porque pues con las niñas no me costó, obviamente, Sí. pero con él es de, ¿cómo te explico? Ajá. Y yo dejé que él me explicara, obviamente, lo que le dijeron en la escuela, y yo solo asenté y dije, sí. Bien, bien. Pues, por ejemplo, sí necesitamos como informarnos, ¿no? Tu pregunta creo que era, ¿a partir de qué años les empezó a hablar de sexo? Pues desde los 9. Si Okay. estamos hablando que ya la prepubertad empieza desde esa edad para las niñas, aunque los niños todavía no están en esa etapa, ya hay que empezarlos a preparar. Pero hablar de sexo, ¿en qué forma? Primero los cambios que van a tener a nivel corporal y los deseos que van a sentir. Sí se puede. Claro, pero que aquí ya vamos a empezar O a sea, hablar yo de sintiéndome como bien, ajá, que yo lo sé todo y que bien moderna, y no, me da miedo hablar de esas cosas. Ya cuando estás enfrente dices, Sí. ¿no? Pero sí es necesario porque empezar a hablar, por ejemplo, con ellos de la masturbación, porque ellos empiezan a sentir cosas y entonces, y cuando un adulto los ves, no, es malo, y entonces empiezan a reprimir su sexualidad. Y no puede ser como contraproducente en el sentido de que darles como esa información en una edad tan temprana despierte como mayor curiosidad. No, pero a ver qué información le vas a dar, porque no le vas a dar el repertorio de porno, o sea, no. Ajá. Pero contarle que va a empezar a sentir cosas, lo de la excitación, lo del, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Cómo se llaman esas cosas? Los sueños húmedos, o sea, todo eso es importante porque ellos se asustan. Okay. Cuando no hay la información adecuada, ¿no? Ahora, estamos hablando de que nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, ellos ya han tenido sensaciones, ellos ya saben ciertas cosas. Ahora, lo que tenemos que hacer es como preguntar, ¿qué sabes sobre esto? ¿Qué te dijeron sobre esto? ¿No? Y nada más reafirmar lo que le dicen en la escuela y darle unos detalles que en la escuela a lo mejor no le dicen, ¿no? Como por ejemplo la higiene que necesitan tener, como de que sí se vale la autotocación, pero en lugares privados, no todo el tiempo, con las manos limpias, que no ocupen objetos, porque es bien peligroso. ¿No? Hay chiquitos que llegan a urgencias porque hicieron cosas que no funcionaban con sus cuerpos, porque nadie les había dicho cómo hacerlo. Yo digo que mejor los traigan con jazz. Ay, sí, para que ella les avienten a mí todo, pero sí, no pasa nada, no pasa nada. No, yo creo que sí es ideal cuando uno no sabe abordar estos temas y a lo mejor no te sientas con esa seguridad o con esa confianza de hablarlo con tus hijos, pues sí buscar ayuda de expertos, ¿no? Sí. Para no malinformar, para no generar como a lo mejor curiosidades que no debieras, que digo, al final... Pues es que no los podemos proteger de nada, ¿no? Y sobre todo en esta época donde con un clic ya tienes toda la información y tienes de todo, ¿no? Y tampoco hay que confiarnos de la información que puedan obtener en las redes o con los amigos, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no aprendimos con amigos, no? A mí todavía no me tocó internet, ya el internet empezó cuando yo ya tenía 17 y yo ya sabía muchas cosas, ¿no? Sí. Pero las sabías que porque lo escuchas, que porque lo ves. Entre las pláticas de exactamente. Amigos, claro. Y luego hay cosas que van pasando que dices, ¡ay! A mí nunca me dijeron esto, ¿no? Sí, claro. Porque nadie les habla de un orgasmo, nadie les habla de la masturbación, nadie les habla de consentimiento, ¿no? Porque hay cosas que dicen, pues es que pasó. No, ¿cómo que pasó? Tú tenías que decir sí o decir no, ¿no? Y para que nuestros niños cuiden sus cuerpos, pues es importante desde muy pequeños decirles, nadie te toca, no se vale esto, ¿no? Sí, digo, si empezamos a hablar de este tema de la sexualidad, pues desde pequeñitos decirles, estas partes nadie te las tiene que tocar más que tú y yo cuando tú me des permiso. Ajá, porque también hay personas, papás, que tienen este tipo de tocamientos con los niños, ¿no? Entonces, el niño tiene que saber dónde sí, dónde no. Y más ya un adolescente. Claro, y yo creo que también es como importante, en este caso, cuando son como más pequeños, sí dejarles claro que no porque sea papá, o sea mamá, o el tío, el primo, cualquier familiar, porque a veces por ser familia dices, pues
pues es que lo conozco, ¿no? Y sí se Sí. puede. O sea, no, sí Pues dejarles bien claros, pues que no, o sea, nadie, absolutamente nadie de la familia te puede tocar, ni siquiera es como un condicionamiento para Para amarte, nada, ¿no? justo. Porque Sí, pueden usar como esa parte, es que como yo te quiero, como yo te amo, pues tienes que dejar que yo te haga, sí. o sea, cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, cuando son pequeños solamente es así, pero ya cuando estamos hablando de esta etapa de la pubertad y de la adolescencia, sí es decirles, a ver, pueden pasar cosas, nadie te puede besar si tú no quieres, nadie te puede tocar si tú no quieres, y si tú quieres, y algo te asusta, puedes parar. O sea, también decirle al adolescente, puedes parar, porque hay muchos adolescentes que dicen, pues es que yo ya había dicho que sí. Sí, pero si en medio del acto tú dijiste no, es un no, y se para todo. Ay, pero es que es como, no me ha tocado ahorita vivir como complicaciones en la adolescencia, pero ya hablándolo así, es como, no manches, o sea, sí es como mucho que platicar, mucho que dar a conocer a los hijos para evitar como Es que, a ver, las bases ya las complicaciones. fuimos como poniendo, ¿no? Ajá. Que el reglamento, que se autorregulen, que hablar de emociones, que la confianza, o sea, por eso es súper importante lo de los episodios anteriores, porque como que vas poniendo el cimiento de cómo sobrellevar un adolescente, ¿no? Digamos, en un ideal que llevas todos los consejos que hemos dado por aquí, el adolescente va a ser un poco más abierto, el adolescente va a tener la confianza de irte a decir, oye, pues una niña o un niño intentó besarme. Y yo le dije, no, le dije, pues sí, y no me gustó. O sea, que tengamos como esta apertura, porque nosotros nos asustamos como de, es que no puedes tener novio. Sí. O sea, todos lo hicimos, no Sí. lo podemos evitar, ¿no? Pero sí podemos decirle, ok, un noviazgo a tu edad es esto, 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 ¿no? Porque tampoco es como de, ya somos novios y pues ya nos vamos a ir a vivir juntos, ¿no? Porque en esta época todavía hay niños teniendo niños y niños Sí. jugando a la casita y que los papás dicen, bueno, pues sí, ya se enamoraron, que se vayan, ¿no? Y tienen 15. Sí, claro. Entonces es como, hay que informar, por eso hay que informar. Ahorita solo novios de manita sudada, por favor. Y besitos de piquito, ¿no? Es que, a ver, sus cuerpos les van a pedir cosas. Ok. Los cuerpos van a pedir cosas y a lo mejor yo decirle, ok, sí, pero con ropa. Todo lo que quieras hacer, con ropa. Ahorita todavía sin ropa, no. ¿En serio? Claro. Chin, creo que es la última temporada y el último episodio. No manches, ¿en serio? Pero, ¿Sí? o sea, estamos hablando ya que esta información no se la vas a dar a Max. Claro. Sino a la que sigue. Bueno, ¿cuántos tiene? 10, no, todavía no. Sí, no. Como a los 13, 14 años. Ok. Es ya hay que ideal. empezar. Sí. Pues cuando empiezan en secundaria, realmente. Ujú. Y no porque tu hijo o tu hija lo vayan a hacer, sino porque los demás los van a empezar a empujar, ¿no? O sea, Sí. estamos en una sociedad, en una comunidad donde si yo veo que ese trae esos tenis, los quiero, ¿no? Y si solamente hablamos de ropa, pues qué chido. Pero cuando empiezo a ver que mi amiguito, mi amiguita ya tiene novio y que se besan y que ya me contó que hacen cosas, es como de, ok, necesito como papá prever, Ok. ¿no? Para que no cuando lleguen y le digan, oye, es que, ¿qué crees? Se siente bien bonito que te comas este cuadrito, tú ya le hayas dicho no, porque eso daña tu cuerpo, porque eso puede afectarte, porque eso, ¿sabes? Porque ya no nada más estamos hablando de sexo. Claro. Que es lo que más nos perturba. Ajá. Pero hay que tomar en cuenta que hay otras cosas. Sí, es lo que iba a comentarte, que justo no se trata solo de compartir tu vida sexual, sino de todo lo demás que te puedan estar ofreciendo, ¿no? Y entonces eso complica más mucho. La etapa. Justo. Porque entonces como papá ya empiezas a perder como, no sé si has escuchado esta parte de que yo conozco a mi hijo de la puerta hacia adentro, de la puerta hacia afuera, no sé ni cómo sea. Y puede ser, ¿no? O sea, sí tienes como conocimiento de si pudiera o no actuar tu hijo, pero al final, siempre por quedar bien con los demás o con los amigos o por entrar claro. o querer pertenecer, te metes en cosas que pues no debieras, ¿no? Y a lo mejor puedas estar, si no consciente, sabedor de que eso te puede traer consecuencias, pero
solo por querer pertenecer y que no te hagan a un lado, pues claro, te pero involucras. fíjate que qué bueno que hablas de este tema porque es súper importante que tú como papá entiendas que uno, no porque tienes un adolescente ya eres más libre, porque es cuando más necesitamos la guía. Uh-huh. Okay. Número 2, no puede ser que tú no conozcas a tu hijo de la puerta para afuera y entonces yo te recomiendo o te sugiero que hagas una fiesta en tu casa con los adolescentes. Okay. ¿Para qué? Y no que te subas, no, observa. Le entras a la fiesta. Y yo, no. Sí, suavecito para abajo. No, eso ya no existe, ¿no? Yo digo, bueno, no, ya, no voy a hablar de ese señor. Pero no, sí es importante que una fiesta y como que tú das los bocadillos, como que no te involucras, pero sí te involucras para observar con qué tipo de gente tu hijo se está juntando. Ahora, no quiero ser despectiva, pero no sabes, o sea, tú puedes tener como todas las bases y toda los valores y la comunicación y la confianza, pero el entorno siempre te va a jalar, ¿no? O sea, tú pones una manzana podrida con unas manzanas súper chidas y ¿qué va a pasar? Se pudren las demás. Entonces, y por mucho que tú las hayas puesto en un lugar fresco y que no les dé el sol y con una podrida, valió, ¿no? Ahora, hay que entender que en la adolescencia los impulsos son los que nos llevan la vida, porque así biológicamente estamos diseñados. Es como cuando más primitivos nos volvemos, no nos queremos bañar, no queremos comer, todo es placer, y entonces tú como adulto tienes que, no, a ver, báñate, no, a ver qué está pasando, no, a ver, como lo platicábamos en algún episodio, ¿no? Métete a la cueva y sácalo, ve qué está pasando. ¿Sí? Porque es ahí donde tenemos muchas crisis existenciales desde lo emocional. Y si tú no estás como papá, pueden pasar muchas cosas. ¿Y cómo le haces para, si, digo, lo peor que pueda pasar es que la chamaca salga embarazada, ¿no? No, lo peor que puede pasar es que se te mate. No, a lo que voy es que... y yo sí, hay de cuestiones a lo que voy, ¿no? Es que sexualmente hablando, lo peor que pueda pasar es que salga embarazada y tenga ahí al crío, ¿no? Tampoco. ¿No? Fíjate que en lo sexual no le tomamos la importancia a las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Y que cuando no, hay unas que no tienen síntomas y no son detectadas, pero son muy peligrosas. Okay. Porque se van al cerebro o porque ocasionan cáncer o por muchas cosas. Bueno, entonces todo es malo. Sí, no. O sea, por eso es importante la información, porque en esta desinformación que tenemos, yo puedo pensar que lo peor es que tenga un embarazo adolescente y que ahora yo tenga que cuidar a mi nieto como un hijo más. Y no, o sea, eso es como lo cotidiano. O sea, se oye feo, pero es como así de eso venimos casi todos, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que puede haber algún tipo de transmisión sexual y que hay unos que son de por vida, ¿no? Como el VIH y que ya todo el tiempo necesitan tener su antiviral, creo que se llama, para que no haya algún otro tipo de situación donde puedan perder la vida. Ok, en esta parte sexual. Pero ahora, con las drogas. Sí, el consumo de sustancia, y que no solamente hablamos de drogas, nosotros como humanidad hemos normalizado tanto el alcohol, que es como de, que se echan unas chelas aquí, yo los cuido, y te sientes la mamá cool y el papá cool, y no, o sea, lo que estás haciendo es retrasar el desarrollo neuronal de tu adolescente, porque todavía sigue, el cerebro no se ha terminado de desarrollar por completo, y no es que le falte una parte, sino que las conexiones neuronales todavía no están al 100%. Entonces, si tú dejas que tu adolescente o se tome una chelita o que le pruebe a tu whisky o lo que sea, ya estás ahí haciéndole un súper daño. Ya ven, no es que estén mal sus hijos, ustedes tienen la culpa. Es que como sociedad hemos normalizado tanto el alcohol que es como de, me voy a echar un vinito, me voy a echar, y no tendríamos por qué echarnos nada, ¿no? Porque al final son sustancias nocivas para la salud. Pero el vino es bueno para el corazón. El vino es bueno para el corazón. También el ejercicio. Olvídenlo. Pero
a ver, volvemos como a esto de ejemplos, queridos. Si tú no quieres que tu adolescente llegue ahogado en alcohol o que te llamen, Dios no lo quiera, de que está por una congestión alcohólica en el hospital, tú no hagas eso. Tú no llegues ebrio o no llegues con la chela y, ay, solo es una, no va a pasar nada, porque desde ahí normalizamos todo esto, ¿no? Sí. Entonces es como, ¿cómo le digo a mi adolescente no cuando yo lo hago? Okay. ¿Cómo le digo a mi adolescente, mira cómo estás cuando tú estás en el sillón el domingo por la super cruda que traes? ¿Cómo le digo? Pero, por ejemplo, si tú tuviste una etapa así de mala como papá, pero te recuperaste y sí. Ya no tienes esa mala racha, sí. Es válido decir, yo no estoy haciendo esto, entonces pido que tampoco lo hagas. Sí. ¿Sí? Sí. Pero te puedes decir, no, es que tú antes eras y... Pues sí, pero lo mejor que podemos hacer con el adolescente es decir, cuando tú ya no estés aquí, puedes hacer de tu vida lo que quieras. Cuando tengas tu credencial y no vivas aquí, o sea, o cuando seas independiente económicamente, tú decides lo que quieres hacer con tu cuerpo, ¿no? Pero antes no. Ok, ya tocamos el alcohol y ahora las otras sustancias que son pues igual mira, y más casi uno viene con el otro. Okay. Casi todos empezamos con el alcohol en las fiestas y que le robamos a la mamá y que no nos vea y no sé qué, y no falta el chavito que, yo traje esto, ¿no? Sí. Y ya estamos hablando de que en mis tiempos solo eran las hierbitas, sí. ¿no? Ahora ya llegan con cosas químicas bien chonchas, ¿no? Entonces es como, lo único que podemos hacer es hacer consciente al adolescente de qué es lo que puede pasar. Okay. Pero también es importante que aparte de hacerlo consciente de las consecuencias, si mentalmente y emocionalmente no es estable, por más que tú le digas, no va a funcionar. No va a funcionar. Sí, claro. O sea, lo que siempre necesitamos es estar checando a nuestro adolescente cómo está, cómo se siente. Y tú lo puedes observar desde la música que escucha, cómo se viste. Digo, tampoco podemos como, no hagas eso, porque no se trata de eso, sino observa y acércate, pregunta. ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Y como te decía también en alguno de los episodios anteriores, cuando tú ya ves que ya no jala, no le preguntes, lo agarras y te lo llevas a que te lo revisen de todo, ¿no? Okay. Desde médicamente, porque a veces nuestros adolescentes no están comiendo, no están durmiendo, y entonces están deshidratados porque no toman agua, y entonces desde ahí, desde lo físico, puedo empezar a intervenir, porque a veces desde lo físico yo puedo evitar una crisis emocional. Y es que ahorita que comentas eso, sí, no solo se trata de drogas, alcohol y sexo, sino esta parte emocional, ¿no? Que si se empiezan a cortar, que si ya están pensando cómo desvivirse. Entonces, la ansiedad, la depresión, que si el amiguito, el novio ya no le habla y entonces empieza ella a tener como, o él sus crisis y de ella ahora cómo, y, o sea, sí es como... Sí, como mucho. Muy complicado. Ahora, hay algunos trastornos mentales que justo inician en la adolescencia. Empieza como lo más fuerte en la adolescencia, porque cuando son niños, dices, pues es niño, y tiene mucha energía, y juega mucho, y muchos berrinches, y no sé qué. Pero en la adolescencia empiezas a ver cosas que dices, no, ya no es berrinche, no, ya no es energía, sino son otras cosas, ¿no? Y lo mejor es que acudas a un profesional que te pueda decir, oye, yo creo que sí necesitas ver qué onda, ¿no? Porque empiezan los rasgos del TLP, que es un trastorno que se llama limítrofe de la personalidad, que es como estar al borde todo el tiempo y que son muy impulsivos y que se ponen en peligro y que bla, 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 ¿no? Y que si no sienten ese peligro no son felices, Ajá. ¿no? Y puede ser que alguna neurodivergencia por ahí, que son del neurodesarrollo, no fueron detectadas en su tiempo y que ahorita ya necesite más apoyo, ¿no? Si tu adolescente tiene calificaciones bajas, no te vayas luego con, eres un flojo, no sé qué. No, a ver, revisa, ¿qué pasa? No, a lo mejor no ve bien, no escucha bien, no le entiende, ¿no? Y hay que llevarlo a algún lugar donde lo puedan apoyar, donde lo puedan ayudar. Lo ideal sería primero asistir con un psicólogo o con un médico general. Lo primero es hablar con tu adolescente.
lo primeritito, ¿no? Y empezar a descartar. Lo que yo siempre les digo a todos mis pacientes es primero lo físico, luego lo emocional. Que vea bien, que escuche bien, que todo su cuerpo esté funcionando bien. Hay que hacerle estudios, si no está anémico, si no le falta alguna vitamina, algo físico. Okay. Si todo lo físico está al 100, te vas a lo emocional. Y ahora sí, lo puedes llevar con un terapeuta. Ok, tomando nota porque a mí me faltan todavía 2. Y ahí van, ahí van. Sí. Entonces, no vamos a poder prohibir, solo vamos a decir cuáles pueden ser las consecuencias, pero ¿cómo los ayudas? Cuando ya viste que emocionalmente a lo mejor ya le estás llevando a terapia o ya fue a terapia, pero vuelven a recaer y es como volver a lo mismo y a lo mejor ya no con la misma sustancia, sino a lo mejor algo más fuerte. Bueno, cuando ya hay situaciones de consumo, pues sí necesitamos revisar el entorno familiar, porque no es el adolescente. O sea, al final, nosotros le llamamos chivo expiatorio a la persona que llega a terapia, porque significa que la familia necesita ayuda, no solamente el que llega a terapia. Seas adulto, adolescente o niño, si tú llegaste a terapia ya en tu adultez, significa que tu familia necesitaba ayuda, ¿no? Entonces, sí, claro, porque venimos de estas crianzas y de estas estructuras y creencias, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que el adolescente, tu adolescente se enganchó con algún consumo de algo, sea alcohol u otras sustancias, es porque el entorno familiar no está funcionando, algo no está funcionando, ¿sí? Okay. Y no solamente el adolescente necesita la terapia, toda la familia necesita la terapia porque la dinámica no está, algo no está jalando chido. O sea, no es ya solo tema del adolescente, sino ya todos se tienen que involucrar. Sí. Y si son más hijos los que están en casa y no quieren involucrarse. No, como no quieren. O sea, no es de ver si quieren. No. En ese caso, no. Sí, no. Y bueno, si son menores de edad, no. Si son mayores de edad, sí no puedes hacer nada. ¿Aunque estén viviendo contigo? Ah, no, si están viviendo contigo, ajá. Sí. O sea, si estamos dentro de la misma casa y tenemos a uno de los hijos, un hermano, mal, recayendo a... Sí, lo recomendable es que vaya toda la familia. Qué complicado. Y volvemos a lo mismo, todo viene desde cómo empiezas a formar las bases de tus hijos, la comunicación y la relación que tienes con la pareja. Es súper importante, todo es importante. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, si no estás ya funcionando con la pareja, pues buscar la mejor solución, ya no solo para uno. No, para todos. Sino para toda la familia involucrada, ¿no? Bueno, en este caso los hijos, porque son los que sufren las consecuencias y yo creo que se marcan más en la adolescencia. No es que, bueno, sí, es que es cuando nosotros volteamos a ver porque ya es algo más evidente que cuando eran niños. Regularmente el niño vive bajo el miedo, lamentablemente, ¿no? Y entonces no habla, no dice, pero ya un adolescente que ya tiene un cuerpo más grande, que ya están como de tu vuelo, que ya te dicen, ¿qué? ¿No? Como ya me puedo defender. Y entonces el adolescente es el que empieza a gritar lo que nadie ha dicho. Y no de una forma sana. Pues no, porque no sabe de otra. O sea, ¿cómo quiero que mi hijo se comunique sanamente si vino creciendo entre gritos, peleas, silencios? Porque todo eso es violencia. Fíjate que ahorita que lo comentas, en estos días encontramos unos videos de cuando mis hijos estaban más chiquitos, ¿no? Y sí, me entró como mucha nostalgia, pero... Y lo comenta... aquí video. Ah, no sé. Sí, voy a compartir algunos, porque la verdad sí me causó mucha nostalgia. Y yo decía, era feliz y no lo sabía, pero solo en ese momento, porque después de esos momentos había otras situaciones que igual lo pensé, si yo me hubiera quedado ahí, seguramente no sería la persona que soy ahorita, mis hijos no serían los niños que son ahorita, seguramente habría muchas complicaciones, pero sí como que dije, ay, si me hubiera quedado, pero después dije, no. ¿Y yo? No, ajá, sí, después dije, no, hubiera sido malo para el entorno familiar. Sí. Entonces, sí hay que cuidar como mucho esa parte, ¿no? De lo que estás viviendo
desde que inicia tu relación, o sea, ver si realmente es lo que quieres, ¿no? Sí. Y lo mismo de si ya estás embarazada o están embarazados, Trabájense. ajá, Trabájense sí, mucho, porque, o sea, si ustedes se dan cuenta, todo tiene que ver con tú cómo estás. O sea, no puedes guiar a tu adolescente, a tu niño, a tu bebé, si tú no estás chida, si tú no estás lo más estable posible. Tampoco es que seas perfecta, porque no estamos hablando de encasillarnos en algo, pero sí hacernos cargo de nosotras, de nuestras necesidades, de escucharnos emocionalmente, cómo estamos, qué necesitamos y demás, ¿no? Porque si no, esa es la herencia que yo voy a dar. Eso es lo que voy a ver reflejado en el adolescente, ¿no? Eso que nunca quise ver y mi adolescente me lo va a hacer ver de mira. No así literalmente, pero con sus actos, con su conducta. Es ahí donde te vas a dar cuenta de chin, ¿no? Algo no estuvo bien. Sí, ahora, no todo es tu culpa, acuérdate que también haces lo mejor que puedes con lo que tienes, pero mientras más tengas, mejor. Y esto me refiero a obtener herramientas. Si ya viste que algo no te está funcionando, lee, investiga, ve a terapia, habla con tus amigas, con tus amigos, con tus papás, de oye, no, yo ya no sé qué onda, ¿no? Y no estoy hablando de la crianza, estoy hablando de ti, de tus emociones. Que a veces es complicado, ¿no? Sí. Externar lo que uno está pasando, porque no quieres dar que saber a la gente de que te estás derrumbando. Ajá, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que muchas veces solamente son historias que yo me fui creando y que cuando lo hablas, el otro te dice, estaba esperando que lo hicieras porque aquí estoy, ¿sabes? Y entonces es como quitarnos de la cabeza estas armaduras que hemos ido creando durante toda nuestra vida. Y que a lo mejor con las personas que tú quisieras no se puede, como estamos hablando aquí de nuestros padres, ¿no? Porque vienen de lo mismo. Sí. Pero puedes encontrar personas en el camino que te puedan entender súper bien y con las que puedas destrozarte. Sí, claro. Derrumbarte. Sí, y que no necesariamente tengan como el mejor consejo, o, no, solamente que te escuchen y vean cómo te estás ahí cayendo y no te sientas juzgada, ¿no? Y ya, con eso liberas demasiado y es como que un respiro. Y seguimos. Sí, y también pues la intención, repetimos, de este podcast es eso, que encuentren herramientas, pues la verdad es que son como muy sencillas que podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues siempre hay algo, no sé, alguien que pueda ayudarte, apoyarte y que a lo mejor si en este momento no puedes costearte una terapia, pues busca ayuda de otras maneras, ¿no? Claro, claro. Aquí el punto es que te informes y que no supongas cosas como de, yo supongo que esto, no, o sea, investiga, por eso ya tenemos tantas opciones de poder investigar las cosas, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos como en la era de mucha información, pero a veces no sabemos cómo aplicarla, ese es el punto, ¿no? Entonces, no quieras aplicar todo lo que ves, sino ve lo que te funciona, ve lo que le funciona a tus hijos, ve lo que le funciona a tu adolescente, no todo nos va a todos, ¿no? Porque por eso somos únicos y irrepetibles, ¿no? Porque a lo mejor a mí me ha funcionado mucho estar en esta área de la psicología y demás, pero igual ya desde su profesión de maquillar y hacer peinados y todo esto también le funciona porque trabaja ciertas cosas en ella. Entonces, cada quien desde su trincherita, pero hacer la mejor versión de nosotros, crear la mejor versión de nosotros, para eso regalarle al mundo. Y el mundo pueden ser tus hijos. Claro. Ay, qué bonita reflexión con la que finalizamos este episodio. Y nuestra primera temporada. Qué emoción, qué bonito. Entonces estén súper pendientes de lo que se viene. Seguramente también les va a gustar muchísimo. Y recuerden, si quieren hablar que toquemos algún tema en específico, si quieren algún consejo de Jazz, que es aquí nuestra experta en salud mental, pues también dejen ahí sus comentarios y pues trataremos bueno, ella tratará de... Ahora. Yo nada más la guío. Sí. Ella tratará de hacer lo mejor posible para que se aclaren dudas, ¿no? Aquí estamos para eso.
Nos vemos, muchas gracias. Cuídense. Bye.